José Antonio, Julia, José Antonio, bienvenidos nuevamente a la Escuela Sabática Viva. ¿Cómo nos encontramos en esta ocasión? Pues yo sigo con ganas, porque ya estamos avanzando bastante bien y la verdad es que el tema de hoy es bastante bonito. Sí, vamos a entrar en los salmos. A mí me encantan los salmos. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo nos encontramos en esta ocasión? Pues muy bien. Seguimos adelante, gracias a Dios, con las tareas cotidianas y, bueno, pues reconociéndolo en todas sus bendiciones. Amén, muy bien. Pues vamos a empezar, si os parece, entonces. La Escuela Sabática menciona el remanente. Claro, el remanente siempre tiene una misión, ¿verdad? Es inevitable que ese pueblo que Dios tiene, separado del resto, pues tenga algo que hacer. Dios siempre nos da trabajo. Nos encontramos con Noé. Bien, todos sabemos que la misión que tenía Noé de avisar de que todavía tenían tiempo para arrepentirse, pero ese tiempo se iba a acabar, el tiempo de gracia. Luego el pueblo de Dios, Israel, que tenían la oportunidad y el deber de hablar al mundo, a las naciones y decirles: hay un único Dios, ese único Dios que quiere ser vuestro Dios. Y nos encontramos también con la Iglesia Adventista, ¿no?, en estos tiempos. Y nuestra misión sabemos que está concentrada en Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles. Y sabemos que en el mensaje de los tres ángeles un elemento fundamental es que el juicio de Dios ha llegado. Pero todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para que uno pueda arrepentirse, para que uno pueda volver a Dios. Y yo me pregunto, y os lo traslado a vosotros, es que, no sé, ¿hasta qué punto estamos viviendo la inminencia de la segunda venida de Cristo? Yo no sé, ¿cómo vemos que realmente estamos viviendo en una dinámica como creyentes, en armonía con los acontecimientos que estamos viviendo, literalmente en la antesala de la segunda venida de Cristo? No sé, Julia, ¿tú cómo percibes que sí que estás viviendo esa inminencia? Yo creo que la podemos ver, experimentar, no sé, como acercarnos más a ella, palparla más, a través de la palabra de Dios, junto con las señales que se nos presenta. La palabra de Dios nos habla de unas señales que nos muestra que la venida de Dios es inminente. Su segunda venida está cerca. Y creo que es una base fundamental para todo cristiano que quiere encontrarse con su Creador y no estar desprevenido. Las señales creo que es algo fundamental para ello. Es verdad que la palabra de Dios nos dice que no hay fecha, estamos de acuerdo, no hay que ponerla, y que además va a venir como ladrón en la noche. ¿Pero para quién va a venir como ladrón en la noche? Para aquellos que no estudian la palabra de Dios, para aquellos que no estudian las señales. Para el pueblo de Dios, Dios nunca va a venir como ladrón, porque si el padre de familia sabe cuándo ha de llegar el ladrón, no va a dejar su casa desolada ni sin que esté protegida. Creo que se entiende la idea. Entonces, nosotros como cristianos, yo personalmente como cristiana adventista, espero la segunda de Dios a través de su palabra, a través de sus señales. Y me doy cuenta de que tiene que faltar tan poquito, aunque no tenga fecha, sé que falta demasiado poco. Y aquí estoy esperando. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál es tu experiencia, José Antonio? ¿Cómo te aproximas a esto? En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con lo que Julia acaba de decir. Y quizá podemos apostillar alguna cosa más. Por ejemplo, recordando las palabras de Jesús cuando dijo: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hoy estamos viendo pues qué ocurre con esa declaración que hizo Jesús de casándose y dándose en casamiento. Lo hablábamos en uno de los primeros temas. Y por otra parte vemos que la tierra está llena de violencia, como estaba en los días de Noé. Pero aparte de eso, si nos centramos en la profecía bíblica, nos damos cuenta también del momento en el que estamos viviendo. Por ejemplo, Daniel 2, que ha sido mencionada con toda claridad. Hay algunas personas que cuando la conocen por primera vez dicen: debemos estar viviendo en el tiempo de las uñas, de los dedos de los pies. Estamos en un verdadero límite. Claro, cuando conocemos la profecía de Daniel, o las profecías de Daniel y las de Apocalipsis,
nos damos cuenta de que la historia de este mundo, en los últimos tiempos, en estos 2 últimos siglos, ha experimentado una evolución en diferentes aspectos que nos está llevando sencillamente al cumplimiento final de lo que indican las profecías. Por lo tanto, teniendo en cuenta las señales, las palabras de Jesús, el comportamiento o la conducta de la humanidad y todo lo que nosotros estamos viendo a nivel económico, a nivel político, educacional, moral, pues yo creo que no hay ni el mínimo atisbo de duda en cuanto a que estamos a las puertas de la segunda venida. Uh-huh. Muy bien. Has mencionado tú principalmente, Julia, las señales de los últimos tiempos que básicamente tienen que ver con la sociedad que nos rodea. Pero yo personalmente, sabéis, también creo en la inminencia de la venida de Cristo y trato de vivir en armonía con esa expectativa cuando observo la Iglesia. Permitidme que os lo diga esto así de claro. Yo creo que cuando observas la realidad de nuestra Iglesia hoy, creo que hay argumentos para pensar que efectivamente Cristo está cerca, muy cerca. Bien, dicho esto, vamos a pasar a alguna de las ideas que se nos plantean en la escuela sabática. Por cierto, yo me pregunto cómo las personas que no creen o que no conocen el santuario del Antiguo Testamento, ¿cómo pueden entender la epístola a los hebreos? Uh-huh. Es complicado, ¿no? Es una buena observación. Es muy complicado. Yo a veces lo he pensado, digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden enseñar? Quien enseñe, ¿cómo pueden enseñar la epístola? En fin, os digo esto básicamente porque lo hemos mencionado en alguna ocasión. Tenemos un privilegio, tenemos un esqueleto doctrinal que es insuperable, creo yo, ¿no? Pero esto choca, este comentario que hago choca con un dato que maneja la Iglesia ya hace unos años, y es que estadísticamente hablando sabemos que cada vez estudiamos menos la Biblia. El porcentaje de adventistas que reconoce leer con frecuencia la Biblia es pequeño, es muy pequeño. Por eso como que colisiona lo que nosotros creemos con la realidad del creyente yendo al agua de vida que es Jesús en el texto bíblico. En fin, yo creo que es algo que es una reflexión que creo que es bueno que pongamos sobre el tapete, porque tendría que ayudarnos a, no sé si decir reaccionar o tomarnos esto en serio. No sé exactamente cuál es la palabra, pero... Sí, porque realmente lo que debería ocurrir es exactamente lo contrario. Claro, esa sería una evidencia de que estamos viviendo la expectativa de la segunda venida de Cristo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces, Julia, por favor, ilumínanos un poco, cuéntanos cómo... Pues mira, es interesante lo que has dicho porque lo puedo simplemente aplicar a lo que voy a decir ahora mismo, porque acabas de decir que no entiendes cómo se puede explicar Hebreos, ¿no? Lo del santuario, si no tienes el Antiguo Testamento. Y es que en realidad nuestra escuela sabática nos enseña cómo vamos de Antiguo Testamento a Nuevo Testamento y de Nuevo Testamento a Antiguo Testamento. Es que la Biblia se explica por sí sola y tienes que buscar en toda ella. No puedes centrarte solo en uno de los testamentos. Y fijaros que en esta escuela sabática tenemos en el Monte Sión, una de las partes, y tenemos en el Salmo 24, que nos habla sobre el Monte Sión, que nos dice así, Salmo 24, de versículos 3-4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y nos dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Esto es lo que nos dice el Salmo 24. Y uno dice, vale, pero ¿y quién es el que puede ser limpio de manos y puro de corazón entre los seres humanos? Y entonces podemos ir a Apocalipsis, al Nuevo Testamento, y vamos a Apocalipsis 14:1. Y fijaros lo que nos dice tan interesante. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes.
¿quién de nosotros puede ser limpio de corazón y puro y elevar su alma sin elevar su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño? Nosotros todos somos pecadores y si no fuera por Cristo Jesús, mereceríamos la muerte. Pero por Él no podemos estar de pie en el monte Sión si no estuviera el Cordero junto a nosotros. Pero porque está el Cordero junto a nosotros, nosotros también podemos estar de pie sobre el monte Sión y decir, somos victoriosos en el Señor. Como siempre, Jesús en el centro de la experiencia del creyente y en el centro de todo tiene que ver con la esperanza y con la salvación, sin duda. Exacto. Sí, muy bien. José Antonio, no sé si quieres matizar o comentar. No, que o aparecen ahí unas características en los versículos del 1 al 5 de Apocalipsis 14 que tienen que ver, pues, esto con el carácter que se describe de los 144.000. Que algunas pensadas han pensado que eran o serían un grupo especial. Pero claro, cuando se dice, por ejemplo, alguna declaración, que me vais a permitir que la leamos directamente, cuando se dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces nadie podría estar ahí, ni 144.000, ni siquiera 2, ni 1. Pero claro, en Cristo, como has dicho muy bien, estamos de acuerdo. Si lo miramos por un lado, nadie sería digno de estar allí. Pero si lo miramos con la lente del Calvario, en Cristo, entonces sí, todo aquel que le confiese como Salvador podrá ser redimido. Por eso, cuando se estudia un poquito el tema de los 144.000 en Apocalipsis 14, en el capítulo 7, en el contexto de Apocalipsis y de la Escritura, llegamos a una conclusión, que los 144.000 son los redimidos. Claro. Ni más ni menos. Y esto nos lo... y esto, desde los Salmos, ya se anuncia. Exacto, desde los Salmos. Así y es. además, yendo hasta Apocalipsis, pero mira, pasando incluso por Hebreos, que mencionaste antes, que nos dice cómo podemos estar nosotros seguros de que estamos viviendo de acuerdo a la experiencia, a expectativa de Dios. ¿Cómo? En Hebreos 10, capítulo 10, del 19 al 20, nos lo dice. ¿Cómo es posible que nosotros podamos estar, ¿no?, en ese monte con el Cordero? Gracias a Él. Y es que nos lo dice. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. A través de Él nosotros podemos estar ahí con Él. Si no, no podríamos. En relación con lo que estáis diciendo los dos, me recuerda, vamos a ver, ¿quiénes somos nosotros para presentarnos delante de Dios? Obviamente en oración. ¿Quiénes somos nosotros? No somos nadie, somos indignos. Sin embargo, a través de Cristo podemos presentarnos delante de nuestro Padre y podemos hacer las peticiones que entendamos oportunas en el nombre de Jesús. Sí. O sea, nuevamente, un poco siguiendo al hilo de lo que estáis planteando, nuevamente Cristo en el centro de todo lo que tiene que ver con la salvación del ser humano, de la humanidad. No, esto me recuerda una cosa que a veces pues, ocurre, y creo que con cierta frecuencia, de personas que quizá no considerándose dignas, pues piensan que pues, a nivel humano alguien puede interceder por ellas. A mí más de una vez me ha dicho alguien, por favor, pastor, pida por esto, que Dios a usted le escucha mejor que a mí. Y yo tengo que explicar, mire, el Señor ni le escucha a usted ni a mí, pero por medio de Jesús lo escucha a los dos, porque no es a usted ni a mí a quien el Señor ve, sino ve a su Hijo, que es perfecto, que dio su vida por nosotros, ¿de acuerdo? Y es justo el intercesor que necesitamos. De modo que no importa quién, no importa lo que haya hecho, no importa en qué condiciones, Jesús dice, el que a mí viene no le echo fuera. Y el Padre piensa igual, pero claro, por medio de Jesús. De modo que si pedimos a Dios y lo hacemos en el nombre de Jesús, no importa quién sea la persona que lo haga, Dios le va a escuchar exactamente igual. No cabe decir, bueno, pues yo a esta persona la veo como más próxima a Dios, o la veo como una conducta, que sea, más cristiana, o la veo mejor. No. Eso es iba a decir ignorar el Evangelio,
quizá será mejor dicho no conocerlo debidamente, ¿de acuerdo? En relación a lo que lo estás diciendo, la clave de este proceso no es el individuo, sino es la Cristo. intercesión de Cristo. Efectivamente, Claro, y su claro. labor intercesora. Claro. Él es la clave. Por eso tenemos éxito Claro, como creyentes claro. cuando vamos al Padre. Y además, en la Escritura hay un texto que se repite bastantes veces, y es que Dios no hace acepción de personas. Eso está bien claro. Muy bien, pues vamos a avanzar un poquito más. José Antonio. Hay un apartado importante, y es que tiene que ver con la ley en los corazones. Sobre todo algunos textos que no siempre entendemos muy bien. Voy a coger el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 32, donde podemos leer lo siguiente. Hechos 5, 32. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, dijeron los discípulos, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hay personas que piensan, esto me he encontrado con ello muchas veces, que es importante la obediencia para recibir el Espíritu Santo y para que Dios nos oiga o nos escuche. Y esto no es así, ¿de acuerdo? No es así, porque ya el profeta Ezequiel ya dijo en el Antiguo Testamento, capítulo 36, pondré en vosotros mi espíritu, y os capacitaré para obedecer mis estatutos y mis leyes. O sea, nosotros, la Managua tiene cantidad de citas en este sentido, nosotros por nosotros mismos no somos capaces de obedecer la ley de Dios. Pero por el Espíritu Santo, por medio de la intercesión de Cristo, entonces sí que podemos obedecer, ¿de acuerdo? Y el Espíritu Santo no se da a quien obedece, sino a quienes quieren obedecer para que obedezcan. Aquí el texto lo está diciendo claramente. Somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios. Tiempo de perfecto, tiempo pasado. Dios lo ha dado. Es una referencia a Pentecostés. A los que le obedecen, tiempo de presente. A los que obedecen ahora, Dios les ha dado antes el Espíritu Santo. De modo que esto es importantísimo. Sí. Por otra parte, claro, aquí entran en juego también otros aspectos, como es pues, el carácter de Dios, el término gloria, el término nombre, que aparece en diferentes textos y que la lección de alguna manera pues, está armonizando. En muchos casos son términos que se pueden intercambiar, tienen significados semejantes según el contexto. La gloria de Dios, el carácter de Dios, ¿de acuerdo? El nombre de Dios. Y finalmente todo se resume en lo que es el trasunto de su carácter, que es la ley. El apóstol Pablo hablará, por ejemplo, en Romanos 13, que el amor es el resumen de la ley. La ley es el amor. De modo que cuando el amor de Dios está en nuestros corazones, está la ley. ¿Y por qué está el amor de Dios en nuestros corazones? Porque es el primer fruto del Espíritu Santo. Pero fíjate que... Bueno, perdona. No, que cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, el carácter de Dios está en nosotros, está la ley y podemos obedecerla. Pero si no, no es posible. Lo que estabas diciendo me ha recordado mi propia experiencia. O sea, yo me bauticé en la Iglesia Adventista con 21 años. Yo conocí la Iglesia Adventista con 16. Al principio, pues nada, la conocí, pero como si no la conociera, que no tenía aparentemente ningún efecto en mí lo que veía y oía. Pero un día algo estaba pasando dentro de mí, porque la conversión se produjo. Sin embargo, yo no estaba clamando por el Espíritu Santo, yo no sabía ni que existía el Espíritu Santo, y sin embargo, el Espíritu estaba trabajando en mí. O sea, lo que estás planteando, vamos... es una síntesis de lo que el Señor nos revela. Con gran acierto plantearlo hoy, porque yo creo que a alguno se le puede ir alguna duda al respecto. Progresamos un poquito más. Venga, Julia, lánzanos alguna idea. Sobre todo sobre el Salmo 5. Exacto. Sobre todo sobre el Salmo 5. Antes hemos hablado sobre el Salmo 24 y ahora hablamos sobre el Salmo 5 y con su relación hacia el Apocalipsis 14. Fijaros que voy a leer solamente del Salmo 5 el versículo 4, 7 y 9 y después lo comentamos. El versículo 4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. El versículo 7 nos dice: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y el versículo 9 nos dice: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Estos son tres partes que podemos seleccionar del
Salmo 5 para llevarlo hacia el Apocalipsis 14. Muy bien, muy bien. El primer versículo que nos dice que el malo no habitará junto a ti. Si no habitará el malo, entonces ¿quién? Pues solamente aquellos que, como hemos ido diciendo, aceptan, quieren estar con Dios y entonces Dios, Jesús, es el que los limpia, porque por nosotros mismos no podemos ser limpios. Todos nosotros hemos nacido, digamos, en pecado, en maldad. Con tendencia al pecado. Con tendencia al pecado. Pero como no podemos habitar junto a Él, Cristo nos limpia y entonces sí podemos estar de pie junto al Cordero. Después el versículo 7 nos habla sobre la adoración, ¿no? La verdadera adoración. ¿A quién tenemos que adorar? Porque en Apocalipsis vemos que también encontramos falsas adoraciones. Fíjate que solamente en el capítulo 13 aparece 7 veces el término adoración. Exacto. Por lo tanto, la conexión es directa. Es directa. Y es porque Dios quiere mostrarnos cuál es la verdadera adoración. A veces nosotros nos desviamos y nos desviamos mucho, pero gracias a Él, que tenemos su palabra, podemos encontrar el camino de vuelta. Y a veces nosotros tenemos que tener en cuenta que hay personas que no tienen este manual de instrucción y que nosotros debemos ser ejemplo para las personas que no tienen la Biblia, para que entiendan cuál es la verdadera adoración. Porque es muy fácil adorar a quien no tenemos que adorar. Aunque tiene su complejidad, porque también hay debate dentro de la Iglesia respecto al cómo adorar. Vinculado a las predicaciones, a la música, a la estética, todo tiene... Cierto. No es tan, incluso no es tan fácil. Digamos, en la correcta adoración, pero es que son como detalles que a veces nos desvían también de lo que es en espíritu y en verdad, dice el Señor, ¿no? En espíritu y en verdad. Y el versículo 9 nos indica a aquellos, dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, nos indica a aquellos que no quieren ser limpiados por Cristo. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Y también de estos, en contra de estos habla el Apocalipsis, de que si nosotros no nos volvemos a Dios, entonces estaremos en este otro... solamente hay dos partes, o una o la otra. Pero es que hay una aplicación directa a lo que estás leyendo que es muy interesante. El hecho de que yo puedo estar físicamente en la iglesia, pero si no permito que el Señor trabaje en mí, exacto, ¿de qué sirve mi presencia física en la iglesia si no estoy permitiendo que el Espíritu Santo haga la labor que tiene que seguir siendo hecha en mí hasta que se acaben mis días o hasta que Cristo vuelva? No, y ese último versículo, por ejemplo, pues, está relacionado directamente con Apocalipsis 14, cuando habla de los 144.000, que en sus bocas no hay mentira, exacto, no hay engaño. Entonces, la conexión, desde luego, de este salmo con Apocalipsis es muy directa. Exacto, porque si los 144.000 no hay engaño ni mentira, pero en estos sí, significa que estos no hacen parte de los 144.000. Claro. Y entonces también podemos acceder a Apocalipsis 14:12, que es muy interesante porque nos habla sobre cuál es ese verdadero remanente que hablabas. Y es que a veces pensamos que el remanente es el que se aparta de lo que es malo, pero no, el remanente es el que permanece firme y los que se apartan de lo que es la verdad son el resto. Por eso remanente es lo que queda. Remanente y fidelidad, sinónimos. Y mira, Apocalipsis 14:12 lo dice claramente. Aquí está la paciencia de los santos. La paciencia. ¿Quién tiene paciencia? El que persevera. Ese tiene paciencia. Este no se va. Se queda firme en lo que Dios quiere. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Me mantengo firme en los mandamientos de Dios y fe de Jesús. ¿Por qué? Porque permanezco. Yo quiero hacer parte del remanente. Los que no quieren hacer parte del remanente se esparcen y se van. Muy bien. ¿Serías capaz de condensar una idea que te guste, que creas que sea interesante antes de terminar? La idea de la pregunta del Señor, que la responde Isaías diciendo, cuando le dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Señor, envíame a mí. Se asocia también con Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Que es nuestra misión. Nuestra misión. Tenemos que ir, es la mejor conclusión que podemos hacer. Y claro, lo esencial es el Evangelio eterno. Y yo me pregunto, ¿cómo podríamos nosotros definir
de una manera fácil, sencilla, el Evangelio eterno. Porque claro, el Evangelio eterno es el Evangelio de siempre. Es el Evangelio que Dios nos ha revelado. Pues, no sé, a mí se me ha ocurrido pensar que ya en el Edén, cuando Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y les hizo las túnicas de pieles y los vistió. Y se encontraron, naturalmente, con las consecuencias de la desobediencia, pero perdonados. Para mí el Evangelio eterno empieza ahí. O cuando el buen ladrón, estando en la cruz, le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y aquel hombre debió entender el Evangelio eterno, porque Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Entonces creo que hemos de entender el Evangelio eterno como algo tan esencial como reconocer a Jesús como quien es y rendirle nuestras vidas como necesitamos. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ir concluyendo entonces. El tiempo se nos va acabando de forma inevitable, ¿eh? Así que, Julia, ¿por qué nos haces una oración, te parece? Me parece. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por todo lo que podemos aprender, Señor, de ti en tu palabra. Te damos las gracias porque tú nos has dado una misión en este mundo, porque tenemos por lo que vivir y es por ti, Señor, y para traer a todas las personas que podamos a tus pies para que juntos podamos vivir contigo, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos amén. Amén. Gracias. Bueno, pues seguimos viéndonos Dios mediante y seguiremos avanzando en las lecciones de la escuela sabática que creo que están resultando muy interesantes, ¿no? No sé cómo estáis. Para mí sí. Muy bien. Pues hasta Mucho. pronto entonces. Hasta Bendiciones, que vaya De acuerdo. bien. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.